Bueno, nuevamente estamos acá con los videos. En esta oportunidad le toca el turno a la cintura escapular. De la cintura escapular vamos a hablar de anatomía y vamos a hablar algo de hombro frente, hombro verdadero y transtorácica. ¿Cuál es la proyección, cuál es la utilidad de las tres proyecciones? Vamos a comenzar a hablar de clavícula, las características de este hueso. Recuerden que es un hueso largo, por consiguiente, si es un hueso largo, predomina la longitud sobre el ancho. Entonces vamos a decir que es un hueso largo, par, y tiene una forma de S itálica. La ubicación transversalmente entre el esternón y el omóplato. Recuerden que la mitad interna, ¿sí? La mitad interna, esta región que está acá, va a tener una convexidad anterior. Y la mitad externa, que es esta parte, sería la región externa, una concavidad posterior. Bien, la porción distal, recuerden que la distal sería la externa, la que articula con el acromion, va a tener una forma plana y ensanchada. Y la porción proximal, que es la que articula con el esternón, va a tener una forma redondeada. Esas son las características de la clavícula. Continuamos. Con respecto a la clavícula, vamos a ver que el número 1 sería la extremidad externa, bien aplanada. La 2, la extremidad interna. La 3 es la carilla articular external. El número 4 sería el borde anterior. Recuerden que esto es una vista anterior, ¿sí? Y la mitad interna es convexa. Y en cambio, la mitad externa, el número 5, va a ser cóncava. Esa convexidad y concavidad le da la forma de S itálica. Recuerden que la clavícula, como va a tener irregularidades, esas irregularidades va a prestar para la utilidad de esas imperfecciones o irregularidades, va a ayudar la inserción de músculos. Y vamos a tener en la parte superior y en la parte inferior inserciones musculares. El número 1, este es el trapecio. El número 2 es el deltoides. Número 3, pectoral mayor. Y número 4, el esternocleidomastoideo. Recuerden que el esternocleidomastoideo lleva los tres nombres de los huesos donde se inserta. El esternón, cleido porque es de clavícula, y mastoideo porque va a la apófisis mastoides. Creo que ya con eso terminamos a rasgos generales la anatomía de la clavícula, que es bastante sencillo. Ahora vamos con la escápula. Recuerden que en este caso la escápula, las características de la escápula, es un hueso par, plano. Recuerden que predomina el ancho sobre la longitud, o sea que es plano, ancho y delgado. Tiene una forma triangular y la ubicación es en la región posterior. Acá tienen un gráfico de un hemitórax. La ubicación es en la región posterior, lateral y superior del tórax. Y va, observen, acá arriba tenemos la primera costilla, va desde la segunda costilla hasta la séptima costilla. El vértice de la escápula va a coincidir con el séptimo arco costal. Después va a tener dos caras, una cara anterior, una cara posterior. Va a tener tres ángulos y tres bordes. Esas son las características de la escápula. Continuamos.
Con respecto a la escápula, ahí tenemos una vista anterior. Acá tenemos esta superficie, va a ser la fosa subescapular. La fosa subescapular va a alojar al músculo que lleva el mismo nombre, el músculo subescapular. Si seguimos hablando de la cara anterior, vamos a tener la apófisis coracoides, luego vamos a tener el acromión y la carilla articular para la clavícula. Después vamos a tener el número 5, acá abajo, el ángulo inferior. ¿Se acuerdan que teníamos 3 ángulos? Bueno, este era el ángulo inferior. Después tenemos el ángulo externo, ¿sí? El número 6, y el ángulo interno. Después teníamos 3 bordes. Teníamos el borde axilar, que marca el número 8. Vamos a tener el borde superior o cefálico, el número 9. Y el borde espinal o vertebral o medial, como quieran llamarle. Seguimos. La escápula va a prestar inyecciones musculares a los músculos. En la parte anterior, el subescapular. En el borde vertebral o espinal o interno, el serrato mayor, que ocupa desde superior a inferior todo el borde medial. Después, yo voy a tener en la parte superior la escotadura coracoidea. Hacia adentro de la escotadura coracoidea voy a tener la inserción del músculo homoioideo. El músculo homoioideo forma parte de los músculos del cuello. Cuando tengamos que hablar de cuello, van a ver que hay músculos supraioideos, infraioideos, o sea, por encima del ioides, por debajo del ioides. Bueno, este homoioideo forma parte de esos grupos de musculares del cuello. Después voy a tener que en la cavidad glenoidea, en la parte superior de la cavidad glenoidea y en la parte inferior de la cavidad glenoidea, voy a tener tubérculos. Entonces van a ser un tubérculo supraioideo, tubérculo infraioideo. En esos tubérculos se van a insertar músculos. En la porción inferior, en el tubérculo infraioideo, la porción larga del tríceps. En la porción superior, la porción larga del bíceps. Después voy a tener en la apófisis coracoides el coracobíceps, el músculo. Después voy a tener en el coracoides también, vamos a tener el pectoral menor. Y por último, el número 8, el deltoides. Justo acá en el acromión, en el borde, vamos a tener la inserción del músculo deltoides. Seguimos. Bueno, ahí le dejo los músculos. Seguimos con la región posterior de la escápula. Recuerden que es plana, pero a su vez está dividido por una estructura que se llama espina de la escápula. Entonces, ¿cuál es la función de la espina de escápula? Divide a la región posterior en 2 fosas. Supraioidea, supra significa arriba, infraioidea. ¿Quedó claro? Esa sería la función de la espina de la escápula. Además de prestar inserciones a músculos, va a dividir a la región posterior en 2 fosas, que van a llevar el nombre del mismo músculo que se inserta. Supraioideo, fosa supraespinosa, fosa infraespinosa. Entonces, apófisis, ¿sí?, espinosa de la escápula, fosa supraespinosa, fosa infraespinosa. Después vamos a tener el número 4, la inserción para los músculos redondos. Yo voy a tener el músculo redondo en el borde axilar, pero en la parte central, en la parte media, voy a tener el redondo menor y abajo de todo el redondo mayor, que ahora lo vamos a ver en un gráfico. Después voy a tener la espina, va a finalizar en una estructura que se ensancha. Ese ensanchamiento se llama acromión. Después voy a tener ángulos. Recuerden que tenía el ángulo superior, el 9 el ángulo inferior y el 7 el ángulo
externo. Después, ahí se alcanza a ver una porción parcial de la apófisis coracoides y el borde, el número 8, el borde axilar. Así que mucho no hay para hablar. Otra cosa que fue pregunta del trabajo práctico, observen. Yo tengo acá el número 7, que es el borde externo, la cavidad glenoidea. Y acá, justo en esa zona, voy a tener que finaliza la escápula. Entre la parte final de la espina de la escápula y la cavidad glenoidea hay un surco, una escotadura. Esa escotadura comunica ambas fosas, la supraespinosa y la infraespinosa. Esa escotadura se llama escotadura espinoglenoidea. Es la escotadura que comunica ambas fosas, supraespinosa, infraespinosa. Creo que fue preguntas de el trabajo práctico, por eso lo nombro ahora. Continuamos. Ahí tenemos las inserciones musculares, el número 1, toda esta fosa, el músculo supraespinoso, el número 2, el infraespinoso, el redondo mayor, recuerden, en la parte axilar, en el borde axilar, pero en la parte casi medial, voy a tener el redondo menor. Y abajo, el redondo mayor. Después voy a tener el trapecio, que es en el borde superior de la espina, ¿sí? Y el deltoides en el borde inferior de la espina. Después voy a tener, bueno, ya lo dijimos, vamos a nombrarlo otra vez. ¿Se acuerdan que teníamos la cavidad glenoidea y por encima había un tubérculo y por debajo otro tubérculo? Tubérculo supraglenoideo, infraglenoideo, en la parte inferior la porción larga del tríceps y el tubérculo supraioideo, la porción larga del bíceps. Después tenemos el número 9, justo en el vértice, en la porción cefálica de la escápula, el músculo angular del omóplato. Después, en todo el borde, en la parte posterior, se acuerdan que en la parte anterior teníamos el serrato mayor, pero en la parte posterior, el músculo romboides. Y por último, el número 11, el dorsal ancho, justo en el vértice de la escápula, el dorsal ancho. Seguimos. Ahí tenemos una vista lateral de la escápula, como si estuviéramos viendo de frente a la cavidad glenoidea. Y acá tenemos la cavidad glenoidea. Vamos a tener el borde axilar, el borde anterior de la escápula, ¿sí? Justo por acá, entre esto y esto, ¿se acuerdan que estaba la escotadura que comunica ambas fosas? Supraespinosa e infraespinosa. Después tenemos el acromión, ¿sí? Y después tenemos la apófisis coracoides. Y acá tenemos el tubérculo, ahí se ve perfecto, tubérculo infraioideo. Perdón, sigo con el ioides, me quedó el cuello. Infraglenoideo y supraglenoideo acá arriba para los dos músculos que yo le dije, que eran la parte superior el bíceps y la parte inferior el tríceps. Ahí tenemos el borde visto de lateral, donde tenemos los músculos que ya repetimos, bíceps, porción larga, tríceps, porción larga también. El músculo coracobíceps y por último deltoides. Vamos con el húmero. Con respecto a las características del húmero, vamos a decir que es un hueso largo, por consiguiente predomina la longitud sobre el ancho. Si es un hueso largo, va a tener un cuerpo y dos epífisis, ¿sí? Una diáfisis y dos epífisis. Después va a tener una forma triangular y esta tiene una torsión sobre su eje. Va a quedar similar a un triángulo. Y si es un triángulo va a tener dos caras anteriores, que va a ser interna y externa, y una cara posterior. Esta es visto de anterior y esto es visto de posterior. Si alcanzan a ver, la vista posterior tiene una torsión sobre su eje. Y en la parte posterior, en la parte anterior van a ver que esto es interno, esto es externo.
Entonces es la cara anterointerna y esto es la cara anteroexterna. Ahí le dijo la característica que le hablé recién. Bien, seguimos. Con respecto a la cara anterior, vamos a tener el borde anterior del húmero, todo esto que está acá, el número 1 es el borde anterior del húmero. Después, la cara anteroexterna, esto es la cara anteroexterna, esto es interno, esto es externo, la cara anteroexterna y la cara anterointerna. Después vamos a tener la B deltoidea en la cara anteroexterna, vamos a tener una estructura en forma de B corta. Esa forma que tiene ahí, después cuando tengamos la oportunidad de verlo en clase, un hueso, vamos a ver que es muy notorio la B deltoidea. En esa B deltoidea se inserta el deltoides. Después vamos a tener el troquín, si esto es interno, recuerden que la protuberancia más pequeña es el troquín y el troquíter es externo. Vamos a tener la cabeza de húmero y por último, el número 9, por debajo del troquín y el troquíter vamos a tener el cuello anatómico. Seguimos. Como todo músculo, como tiene muchas imperfecciones, esas imperfecciones van a tener inserciones musculares. Entonces, tenemos el número 1, el subescapular. Recuerden que esto es interno. Y acá vamos a tener la cara anterior de la escápula. O sea que acá va a terminar el músculo subescapular. Subescapular, supraespinoso, infraespinoso. Después voy a tener el redondo mayor, que es el número 4. ¿Sí? Y acá, en el fondo, recuerden, entre el 4 es el redondo mayor. Esto sería la corredera bicipital. En el fondo de la corredera bicipital, recuerden que la corredera bicipital es el canal que hay entre el troquín y el troquíter. Y la corredera bicipital va a tener dos labios, un labio interno y otro labio externo y un fondo. Entonces, en el labio externo, el redondo mayor. ¿Sí? En el fondo de la corredera se inserta el músculo dorsal ancho. Y en el borde externo de la corredera, el borde o lo van a encontrar como labio también, el pectoral mayor. Entonces son un ancho entre dos mayores, para que se acuerden. El ancho en el fondo de la corredera bicipital. En el labio interno va a ser dorsal ancho y en el labio externo, el redondo mayor va a ser en el lado interno y en el lado externo va a ser el pectoral mayor. Un ancho entre dos mayores. Después tenemos el deltoides, se inserta justo acá en la B deltoidea, y el coraco braquial en el cuerpo del húmero. Bueno, acá me salió mal esto. Vamos con la cara posterior del húmero. Estamos hablando de la cara posterior, pero de la región proximal. Vamos a tener la cabeza de húmero, el cuello anatómico. ¿Sí? Recuerden que entre la cabeza de húmero y el troquín y el troquíter vamos a tener el cuello anatómico. Después, la cara externa del troquíter. Esto es el troquíter y esto es el troquín. Bien. Después, el cuello quirúrgico, el número 5, recuerden, por debajo del troquín y el troquíter vamos a tener el cuello quirúrgico. Vamos a tener un canal de torsión, ¿sí? ¿Se acuerdan que el húmero tenía tenía una torsión sobre su eje? Por ese canal de torsión va a transcurrir dos estructuras, el nervio y la arteria radial. Y vamos a tener el borde posterior, postero interno y postero interno. Vamos a las inserciones musculares. Estamos hablando de la región posterior. Vamos a llegar a ver la inserción del infraespinoso, el redondo menor y a los bastos. Los bastos son parte de otro músculo que vamos a ver cuando lleguemos a ver el tríceps. Vamos a ver que el tríceps va a tener bastos, basto externo, basto interno. Y después
el deltoides. Recuerden que el deltoides va a tener la inserción en la B deltoidea. Bueno, creo que con esto hemos terminado. Y ahí le dejo para que tengan un gráfico. Observen cómo se ve la corredera bicipital. ¿Sí? La corredera bicipital es el canal que se encuentra entre el troquín y el troquíter. Bien. Y vamos a aclarar algo. Por la corredera bicipital transcurre la porción larga del bíceps. No se inserta, transcurre. ¿Qué se inserta en la corredera bicipital? En el fondo de la corredera bicipital, el dorsal ancho. ¿Qué se inserta en el labio interno? El redondo mayor. ¿Qué se inserta en el labio externo? El pectoral mayor. ¿Quedó claro? Entonces, lo único que se inserta en el fondo de la corredera bicipital es el dorsal ancho, porque la porción larga del bíceps no se inserta, solamente transcurre por ahí. Bueno, vamos ahora a hablar un poquito de criterios de evaluación de hombro frente y hombro verdadero. Ahí tenemos un hombro frente y al lado el hombro verdadero. ¿Cuál es la diferencia? La utilidad, en este caso, del hombro verdadero es cuando hay una sospecha de una lesión en la cavidad glenoidea. Y recuerden que si hacemos un hombro frente, la cavidad glenoidea y el húmero están superpuestos. Entonces, si nosotros queremos ver totalmente despejada la cabeza de húmero, la cavidad glenoidea, necesitamos hacer una rotación externa. Partiendo de la base de una posición anatómica de un frente, se hace una rotación externa del lado contrario. Con eso logramos despejar el húmero de la cavidad glenoidea. Es para eso, para despejar la cavidad glenoidea de la cabeza del húmero y para ver, observen, yo en un frente normal no puedo ver la corredera bicipital, pero acá, observen, en el verdadero, alcanzo a ver con nitidez el labio interno y el labio externo de la corredera bicipital. Esa es la utilidad del hombro verdadero. Vamos a hablar ahora con respecto a los criterios de evaluación de hombro. Ahí tenemos. Esto es un hombro frente. Y los criterios de evaluación del hombro frente dice que tenemos que incluir completamente la escápula. Parcial de clavícula, no es necesario incluir toda la clavícula, y húmero proximal. Recuerden que acá también se cumple el mismo criterio que miembro superior inferior. ¿Qué te indica que tiene buena técnica? Que yo puedo ver la trabécula ósea, la parte esponjosa, y puedo ver partes blandas. La cabeza debe estar de perfil. El troquíter, esta parte que está acá, el troquíter debe estar de perfil en la cara lateral del húmero, así que debe estar superpuesta. Una ligera superposición de la cabeza humeral con respecto a la cavidad glenoidea. Debe verse el contorno del troquín entre el troquíter y la cavidad glenoidea. Entre la cavidad glenoidea y el troquíter, esto que está acá, esta sombra que está acá, es el troquín. O sea que tanto el troquín como el troquíter van a estar superpuestos en la cabeza humeral. ¿Dónde incide el rayo? Hay dos maneras de poder ubicar la articulación. Si yo palpo la articulación acromioclavicular y digo, de la articulación acromioclavicular 5 centímetros oblicuas hacia el centro, hacia la línea media, tenemos la articulación glenohumeral. Ahí va el rayo. Y la otra son 5 centímetros de la apófisis coracoides. Es lo mismo, cualquiera de las dos es válida. Bien. Entonces, acá les señalo los criterios. El número 1 decía que tiene que incluir toda la escápula, la porción proximal del húmero y clavícula.
Las partes, si tiene buena técnica, se tiene que ver las partes blandas, ¿sí? La trama ósea y las partes blandas. Ahí está el troquíter, ¿sí? En la parte, en un perfil superpuesto en la cabeza humeral. Una leve superposición de la cabeza humeral con la cavidad glenoidea. El troquín, que es el número 6, se tiene que ver entre la cavidad glenoidea y el troquíter. Vamos a ver el troquín. Esta sombra que vemos acá es el troquín. Y bueno, si yo le dije de la articulación acromioclavicular 5 centímetros para abajo, justo en el centro, ahí incide en la articulación, incide el rayo. Bien, ahí tenemos hombro verdadero. ¿Cuáles eran los criterios de hombro verdadero? Son pocos nada más para tener en cuenta. El espacio articular libre de superposición. La articulación entre la cabeza humeral y la cavidad glenoidea totalmente libre. La cavidad glenoidea, además de verse toda despejada, tiene que estar de perfil, como la vemos acá, como marca la flecha roja. Se verá tejido blando, como siempre, para indicar que es buena técnica, y la trabécula ósea. Y visualización correcta de la corredera bicipital. Ahí tenemos la corredera, el labio interno y el labio externo. Esos son los criterios de evaluación de hombro. Bueno, ahí tenemos el criterio de evaluación de hombro que ya lo dijimos. Y estos son los criterios de evaluación de hombro verdadero. Bien. Ahí tenemos anatomía radiológica de hombro verdadero. Y tenemos la región proximal de la clavícula. Ahí tenemos acromión. Y ahí tenemos la articulación acromioclavicular. Vamos a tener troquíter, el número 4. Recuerden que el troquíter es externo. Troquín. Vamos a tener el cuello por debajo de troquín y troquíter. Vamos a tener el cuello quirúrgico. Después vamos a tener la cavidad glenoidea, ¿sí? Apófisis coracoides. Y el borde, esto el 11, marca el borde axilar de la escápula. Y vamos, me quedó pendiente esta imagen que viene acá en forma oblicua, que termina en la acromión, es la espina de la escápula. Bien, seguimos. Bueno, ahí le dejo para que repasen anatomía radiológica. Ahí vemos un hombro frente, ¿sí? Vamos con criterio de evaluación del perfil transtorácico. ¿Cuál es la utilidad del perfil transtorácico? En ver la porción proximal del húmero, ¿sí? De perfil, cuando el paciente no puede elevar el brazo. Recuerden que para hacer un perfil yo necesito formar un ángulo de 90 grados entre el antebrazo y el brazo, y con eso veo el perfil. O la otra opción era una elevación del antebrazo, también formando un ángulo de 90 grados, pero en este caso, cuando se pide un transtorácico, se sospecha una luxación de la cavidad glenoidea. Entonces yo tengo que ingresar, elevo el lado contrario, el lado sano, elevo el brazo, y ingreso a través de los campos pulmonares por la región axilar. Y acá es donde entra en juego los parámetros. ¿Por qué? Porque yo tengo la desventaja que tengo que atravesar dos campos pulmonares, donde yo voy a tener mucho contraste. Entonces, acá la técnica tiene que ser adecuada para poder ver la cavidad glenoidea a través de los campos pulmonares y ambas parillas. Entonces, yo para hablar de los criterios tengo que decir, se debe incluir la porción proximal del húmero. Troquín y troquíter superpuesto en la cabeza. El húmero nítido a través de los campos pulmonares y a través de las costillas. El húmero del lado contrario, el húmero que se eleva, no tiene que estar superpuesto, o sea que completamente elevado. Y el húmero, observen, yo tengo el húmero acá,
y yo tengo por detrás las vértebras. Cuando hacemos una transtorácica, le decimos al paciente que se incline levemente hacia adelante. Con eso yo logro despejar el húmero de la columna. Recuerden que el criterio dice que tiene que verse por delante de la columna el húmero. Ahí lo dejo todos los criterios. Bien, ¿cómo se observa normal una transtorácica normal? Recuerden que con una transtorácica el médico puede valorar si tiene luxación o fracturas. Bien, acá se tiene que formar una parábola. ¿Se acuerdan lo que era una parábola? Dos líneas curvas con un punto de unión. Y esas líneas, ahí tenemos. Eso sería, si yo logro formar la parábola, significa que el hombro no está luxado. Sería el borde, esto sería, volvemos. Esto que está acá, esta sombra que está acá, es el borde lateral de la escápula. Junto con el borde medial del húmero, tienen que formar la parábola. Acá tengo una línea curva, acá tengo otra. Esas líneas curvas en un punto se van a unir y van a formar la parábola. Si no se forma la parábola, significa que está luxado. Ahí tenemos. La formación de la parábola significa que el húmero no está luxado. No indica que no está fracturado. Pero acá, en este caso, si se forma la parábola, la articulación no está luxada. Bueno, acá le dejo los criterios de evaluación del hombro transtorácico y le dejo algo de anatomía radiológica del hombro. Vamos a tener arriba de todo la clavícula no afectada, después vamos a tener la escápula, el borde de la escápula acá, esto es el borde de la escápula, ¿sí? Después vamos a tener el esternón ahí, justo una porción parcial del esternón, la clavícula, si esto es el esternón, esto que está acá es la clavícula, vamos a tener el acromión ahí, la cabeza humeral, el borde lateral de la escápula, ¿sí? Y el húmero, y recuerden que esto es el borde medial del húmero, formando la parábola. Acá se los dejo. Bueno, con esto hemos terminado criterios de evaluación de húmero.